hace intransitable la zona, definitivamente. Tengo, Paulino, para mostrarte lo que fue el pedido de juicio político al presidente de la Nación por parte de diputados radicales que hace un rato nada más hicieron esta presentación en la Cámara de Diputados, encabezados por Ricardo Burzaile, diputado radical por la provincia de Formosa. ¿Por qué piden el juicio político contra el presidente? Bueno, básicamente por el comunicado del Gobierno Nacional que compartió ayer Alberto Fernández en su cuenta de Twitter. En realidad no lo hizo en la cuenta personal, sino tomando de la cuenta de la Casa de Gobierno. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Y ahí es cuando se convierte en una intromisión de un poder sobre otro, cosa que no es debida. Lo debería saber el hijo de juez y que durante 3 décadas ejerció el derecho y que ejerce el derecho, porque es una verdad de perogrullo. Fue absolutamente inapropiado. Desconozco qué volumen va a tomar la idea de un juicio político, que yo creo que en todo caso era más propio para otros momentos. Sí. Ejemplo, el vacunatorio VIP, o si vos querés, hasta inclusive en términos políticos como sanción, las fiestas en Olivos del cumpleaños. Es cierto, pero en cualquier otro país con instituciones realmente más fuertes, esto sería absolutamente escandaloso, y un pedido de juicio político sería totalmente natural. Sostienen los diputados radicales que el presidente se intromete en el Poder Judicial, que esto está, bueno, de alguna manera fijado en la Constitución Nacional. ¿Y quiénes acompañan este pedido de juicio político? Muchos diputados de la oposición, entre ellos, bueno, por supuesto Mario Negri, que lo manifestó en su cuenta de Twitter también, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Fernando Carabajal, Karina Banfi, Pablo Torello. Bueno, son muchos diputados que están apoyando este pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández. Hablando de eso y de Roxana Reyes, busquemos el tuit de Roxana Reyes ayer, porque mientras el fiscal Luciani hacía el alegato y mientras pedía los 12 años de prisión, Roxana Reyes publicaba esto: lamento que la obra vial que se juzga hoy es solo la mitad. ¿Por qué entiende que es la mitad? Porque la otra mitad es la obra civil, que por ser provincial la justicia no auditó, pero sería un monto similar y quedará impune. La obra civil que también realizó Austral fue tan corrupta como la vial. Esto dice la actual diputada nacional, naturalmente oriunda de Santa Cruz, por la oposición respecto a una investigación que finalmente en la justicia provincial nunca avanzó ni prosperó por la cooptación del Poder Judicial del propio kirchnerismo. Es interesante lo que marca, porque es cierto que no se está mirando la obra civil. Claro. No, en ningún caso. Bueno, y hablando de tuit, acaba de tuitear también Martín Lustó en la política del tuit que tenemos en la Argentina por estos tiempos. Y ha dicho que lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, lo dice y lo tilda de show, no ha permitido que se reúnan las 5 comisiones del Senado establecidas para hoy. La única agenda que le importa a la vicepresidenta es la suya. Esto es una muestra más del sometimiento del Senado a los intereses personales de Cristina. Muchos temas pendientes para el Senado, como también para la Cámara de Diputados, que en teoría la semana próxima debería discutir, entre otras cosas, el consenso fiscal. Donde en Juntos por el Cambio no hay una uniformidad de criterio en cuanto a cómo pararse frente al tema. Bueno, el PRO ya manifestó públicamente que se va a oponer, que va a votar en contra. Pero el radicalismo quisiera votar, porque el PRO, el único gobernador que tiene es Rodríguez Larreta. Pero Rodríguez Larreta se bajó del consenso fiscal. También lo hicieron San Luis y La Pampa, que tampoco lo validaron. ¿Qué permitiría el consenso fiscal? Que vos puedas aumentar alícuotas de ingresos brutos, que es el impuesto provincial por excelencia, a las empresas en las distintas jurisdicciones a partir de validar este convenio. Porque lo que está rigiendo es el pacto fiscal del 2017 que te impedía hacerlo. Entonces ahora querés desandar ese camino, que además de impedirte aumentarlos, progresivamente te llevaba a reducirlo. Porque finalmente lo que están viendo es que va a haber un ajuste de transferencias a las provincias, como ya empezó a hacer Patakis primero en julio. Massa se supone va a continuar. Y más allá de que el gobierno dice no voy a frenar obra pública, los gobernadores sienten que le van a mermar los recursos. Entonces quieren sustituirlos. Como Rodríguez Larreta no lo firmó, el PRO no tiene compromiso en que esto cambie. El radicalismo sí, porque los 3 gobernadores radicales podrían sufrir la merma de recursos del gobierno nacional y no estar en capacidad de poder crear recursos propios adicionales ni poder generarlos. Claro, ahora votando esto se tienen que hacer cargo que están votando un aumento de impuestos. Sin duda. Como lo hizo Rodríguez Larreta cuando le quitaron fondos en 2020
Está bien, pero para dárselos a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y hay que pararse frente a la sociedad y decirle eso, digo. De cara a las elecciones hay que pararse a la sociedad y decir, nosotros estamos acá firmando un aumento de impuestos en un momento que la gente no puede más. Vos pensás que pagás 6 por 1000 cuando compras con tarjeta de crédito lo que compres usando la tarjeta en la ciudad de Buenos Aires. Sí. 6 por 1000. Eso también fue un aumento de impuestos, claramente. Claro, no estaba claro, por supuesto. Te dicen a cambio, cuando me devuelvan los fondos yo quito ese impuesto. Claro. Exactamente. Bueno, quiero verlo. Los gobernadores radicales dirán, cuando el ajuste termine, nosotros bajaremos ingresos brutos cuando haya un nuevo gobierno y todos acompañemos en la reducción de... Está bien, pero mientras tanto estamos todos nosotros, digo nosotros como cualquier ciudadano, pagando más y digo, después todos a la hora de sentarse y de preguntar, no están de acuerdo con subir impuestos, pero después todos se sientan y suben los impuestos. Claro, por eso van a estar como Esper, Milei, etcétera, como no tienen intendentes ni gobernadores, van a decir, no, nosotros no votamos nada de todo. Para la vuelta de la política, ¿no? Vos recordabas 2017, son en su mayoría los mismos gobernadores que en 2017 votaron una cosa y ahora van a votar lo contrario, ¿no? Sí, sí. Es un buen punto ese. Ahora, perdón, en línea con, porque estas son imágenes del Senado ahora, en apoyo a Cristina Kirchner hoy, mientras estuvo haciendo su locución. Mientras hablaba Cristina Kirchner hoy, mucha gente se preguntaba, ¿está bien que lo está haciendo desde el Senado? ¿Es el lugar, corresponde que ella use su despacho en el Senado para usar una defensa propia, un tema personal, si querés? Bueno, lo que decía Martín Lustó recién en su tuit demuestra que no, claramente no. Sí, no es menos cierto que ya la había hecho ante el tribunal, ¿no? Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulino? Cuando les dijo, a mí la historia ya me juzgó, ¿no era desde el Senado? La historia ya me absolvió. No, eso fue presencial, Paulino. En ese momento todavía no estábamos en pandemia, por lo tanto, había que presentarse ante el Tribunal Oral Federal número 2, era la Sala AMIA en Comodoro Pi. ¿Y cuándo fue que habló Que ella se dio vuelta y ahí salió enojada después de haber dicho que la historia la absolvió. No, cuando habló desde el Senado fue en la causa dólar futuro. Ah, ok. Claro, ahí también. Ante la casación. Correcto, ahí también se le endilgó que no correspondería hacerlo desde el Senado. Es una buena discusión, sí. No, digo, sobre todo con eso que está mostrando... Que no correspondería. Claro, lo que está mostrando con Lustó. Digo, hay 5 comisiones que no se formaron, no se juntaron hoy por lo que estamos viendo en el Senado. Bueno, ahí está claramente demostrado que eso en ningún caso debió pasar, correcto. Sin duda. Independientemente de que Cristina haya hablado o no haya hablado. Porque además no tengo el claro por qué una cosa lleva inexorablemente a la otra. Sí. Si Cristina no es la integrante de las comisiones. O lo que pasó es que Cristina levantó toda la agenda para que en el Senado solo estuviera ella. Bueno, el resto de senadores estuvieron presentes también. Lo que es indudable que enrarece el clima, ¿no? Que entiendo que Lustó también puede hacer referencia a eso, ¿no? Que enrarece el clima para justamente hacer una sesión en condiciones más o menos normales. Cristina también usaba las cuentas de Twitter del Senado para comunicaciones personales. Está claro que el Congreso viene teniendo una productividad bajísima este año. Sí. Es el año de menor productividad en un año par, no electoral, desde 2001, desde que yo tengo recuerdo, por lo menos. Solo votó 2 leyes completas que pasaron por ambas cámaras, después hubo medias sanciones, o sea, leyes parciales, quiero decir. Y hay que ver qué pasa, por ejemplo, con los créditos hipotecarios de los que tienen un crédito hipotecario UVA. Por ejemplo, hoy hubo una movilización pidiendo porque finalmente haya una ley que contemple una prórroga a los aumentos que se había establecido en medio de la pandemia y que quedaron cesantes. Estoy buscando la información. Mario Negri había presentado un proyecto en esa línea, entre otros. También había presentado un proyecto Julio Cobos. Se lo habían pedido a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que ayer estuvo con Mansur. Hoy se movilizaron frente al Congreso los que tienen crédito UVA, que desde el 2016 les creció las cuotas, o le crecieron las cuotas 8 veces. En 6 años, 8 veces. Los que sacaron un crédito UVA en 2016, sin juzgar si está bien, si no está bien, si fue un buen o mal instrumento. Lo que estoy diciendo es lo que objetivamente también le ocurrió a un segmento que encontró en el crédito UVA el salvoconducto para obtener un crédito y que hoy se encuentra frente a la devaluación permanente de la moneda y a la inflación creciente en una situación muy poco acomodaticia para poder hacer frente a esas mismas cuotas. Así que, insisto, en ese contexto es que el Congreso se está desenvolviendo. Sí, Cristina, que poco se defendió también, si ella pretendía hacer una ampliación de indagatoria, nada dijo de lo que supuestamente los fiscales hablaron en relación a las pruebas contra ella, a las supuestas nuevas pruebas, porque en realidad de nuevas no tenían nada, porque si ella tuvo acceso a los mensajes de López, es porque cuando el fiscal hizo el ofrecimiento de prueba, antes de que empiece el juicio, todas las partes tenían acceso a esos mensajes.
Por lo tanto, de nuevas no tenían nada como para poder pedir la ampliación a declaración indagatoria, Paulino. Muy importante. Vos, porque ayer se suponía que Cristina podía tener una chance de hablar porque el fiscal o los fiscales habían introducido prueba nueva. Sí. Pero ahora vos estás dando un dato que a mí se me escapaba, y es que si Cristina hizo alusión a los chats de José López, quiere decir que los tenía. Si los tenía, no había prueba nueva. Y si no había prueba nueva, no había argumento para pedir una ampliación de indagatoria. Exacto. Lo podría haber hecho cuando, de hecho, la propia vicepresidente... Claro, evidentemente se le escapó a todas las defensas el tema de los mensajes de José López. ¿Desde cuándo los tiene? Porque el ofrecimiento de pruebas se hace antes de iniciar el juicio. Todas las defensas tenían acceso a los ofrecimientos de prueba de cada una de las partes, de las partes acusadoras y del resto de las partes, porque son las pruebas que ofrecen hasta el día de los alegatos, que ahí empieza a aparecer los alegatos y después ya vienen, bueno, obviamente las réplicas y dúplicas y las palabras finales y finalmente el veredicto. Eso es lo que pasa en un juicio oral. Bueno, a partir de los dichos de los fiscales Luciani y Mola, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de que ellos montaron un show y empieza a develar hoy nuevos mensajes de José López, que aclaremos, esos mensajes forman parte de la época en el que ella era la presidenta de la Nación. José López era su secretario de Obra Pública. Claro, o sea, los mensajes que ella misma hoy mostró de José López, por ejemplo, con Nicolás Caputo, son durante la presidencia de Cristina. 2013, 2014. O sea, estamos hablando de la presidencia, de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Lo que está, a ver, la mayoría de esos empresarios, de los que hoy mencionó, porque también mencionó a Chediak y demás, aparecen en la causa Cuadernos, que los fiscales Luciani y Mola hablaron de la causa Cuadernos en el juicio de obra pública. Pero esa causa se va a juzgar ante otro tribunal, que es el Tribunal Oral Federal número 7. Porque la cartelización en la obra pública se va a juzgar. Hubo procesamientos, hubo 31 arrepentidos en una causa, que obviamente muchas de las defensas trataron de hacer caer los arrepentimientos diciendo que no habían sido filmados. Ustedes recordarán todo lo que ocurrió. Trataron de nulificar todo eso y finalmente la Cámara, después la Casación, avalaron esas declaraciones como arrepentidos. Y el propio José López es uno de los arrepentidos en esa causa Cuadernos. Ahora, ella intentó mostrar la cotidianeidad que existía entre José López y cada uno de estos empresarios que nombró hoy. Claro. Esa fue su intención en el día de hoy. Y además mostrar, acá la idea era mostrar, bueno... Así como la de José López Ibáez. Yo creo que lo que dijo... Está bien, me dicen a mí que yo formé una asociación ilícita, me acusan de ser la jefa de una asociación ilícita, pero José López hablaba con Nicky Caputo. ¿Quién es Nicky Caputo? El amigo de Mauricio Macri. Es el famoso ápero Macri. A nosotros nos acusan, pero ellos también robaban. Sí, pero esto es así. También es cierto que está hablando de una causa que es la del soterramiento, Paulino. Soterramiento del Sarmiento, que nunca se concluyó, nunca se terminó. Una causa que tiene Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Hace cuánto? Hace un montón de tiempo. Una y década. Que la Cámara también anuló algunos procesamientos y algunas faltas de mérito. Y después, supuestamente para Martínez de Giorgi, faltaban algunas pruebas de Brasil. Bueno, vamos a poner la imagen esa. Ahí hay dos empresas, Nicky Caputo y ahí está Gutiérrez, ¿no es cierto? Sí, Eduardo Gutiérrez, testaferro de José López. Es el hombre que en su momento, que además es empresario del grupo Farallón, Farallón, perdón. Correcto. Ese hombre es el que supuestamente le alquilaba la casa en el Tigre a José López. La casa que diseñó Augusto y Piacere José López. Sí. Ustedes recordarán donde sacó el dinero, la plata para llevarse al convento de General Rodríguez. En realidad nunca alquilaba, le dicen lo que era propia, digamos, que en realidad estaba a nombre de, por eso se le dice testaferro de José López. Sí. Es muy curioso, ¿no? Porque un secretario de Obras Públicas tenía un testaferro, así como un secretario de Transporte como Jaime, en realidad hacía que Otero le pague a quien tenía que controlar, que era el que tenía la concesión de la terminal de Retiro, el alquiler de su propio departamento sobre un piso en la avenida Libertadora, el 700. Testaferros del testaferro, digamos. Es una cosa muy compleja, digamos. Ahora, José López es el hombre que desde Tucumán, cuando vino a la ciudad de Buenos Aires, se empoderó con la Secretaría de Obras Públicas, con Néstor Kirchner, y continuó durante 12 años y medio. Fue el hombre, bajo su tutela, el hombre sobre el cual se posaron las miradas de todos
cada vez que se hablaba de obra pública. Correcto. No, y además lo que Cristina intenta mostrar hoy es, a ver, ustedes hablaron de los 9 millones de José López, que José López dijo que era plata que pertenecía a la política, que José López en su momento dijo que era Fabián Gutiérrez el que lo había llamado. Fabián Gutiérrez era, recordemos, el fallecido Fabián Gutiérrez, que fue asesinado por adolescentes en el Calafate. Era la persona de confianza de los Kirchner, el secretario privado en aquel entonces, y supuestamente era el que le decía, le había dado los bolsos a López y le dijo lo que tenía que hacer, el camino recorrido. Algo que en el juicio de enriquecimiento ilícito, en esto tienen razón muchos kirchneristas cuando dicen no se pudo probar que esa plata se la haya dado Fabián Gutiérrez. Eso es verdad, el tribunal no lo probó. El tribunal dijo, estos son dichos de José López. ¿No hizo la trazabilidad de esos dólares? No lo pudo probar. No pudo probar la trazabilidad. ¿De dónde venían esos dólares? No. Sí pudo probar, lo que es todo harto evidente. Que había plata en un bolso que no correspondía que estuviera en manos de José López, que no la tenía declarada y que la dejó en un convento. José López dice, me la dio Gutiérrez. Entonces, ¿cómo sabés que me la dio Fabián Gutiérrez? Pruébenlo. No se pudo probar. No hay un hecho, no hay un acta, no hay nada. Claro, estamos todos frente a una situación muy compleja y nadie lo puede revelar. Ahora, yo quiero decir dos cosas, digamos, adicionales a todo esto. Cristina no dice nada sobre las imputaciones que pesan sobre ella. Como bien marca Lourdes, no argumenta en torno a lo que sobre ella dice la justicia. Sí lo que hace es tratar de igualar y decir, en todo caso, si estas cosas pasaron, porque no las niega, lo que dice es un montón de cosas que pudieron haber sido también investigados, como están investigándola a ella. Incluso dice, podrían haber investigado a Néstor, que es un corte que yo pido que pasemos, porque es, yo diría, una perlita en términos históricos. Por la fusión Cablevisión multicanal. Escuchémoslo. Esto decía Cristina. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. Recuerden que Gils Carbó se había opuesto y eso ameritó que Cristina después la convoque como jefa de los fiscales. Y cuando hablaban de los antecedentes, Gils Carbó habían dicho, pero desde la secretaría que ella comandaba no aprobó esa fusión que sí aprobaron otros. Sí. ¿Pero qué está intentando decir con esto? Lo que creo que está intentando decir es que la justicia se puso sobre ella, pero no sobre otros. Sí, y pero que está direccionado. Era su marido ese otro. Está muerto, y también, y también hay algo que pasó desapercibido. Perdón, y dice Telefónica y es Telecom. Sí, claro. Eso demuestra sí la tensión que tenía Cristina, que era harto evidente. Porque no estaba cómoda. Sí. Yo creo que la situación la exasperó más de la cuenta y la salida de Cristina, como todas, va a ser hacia adelante. Y hacia adelante, ¿qué hay? Movilización en las calles, hacia adelante hay empoderamiento, hacia adelante hay unificación tras su figura de todo el colectivo denominado Frente de Todos, peronismo en particular, al que abraza, en particular hoy, dice, esta es una persecución contra el peronismo, la misma que decía en 2016, según conocimos en Escuchas, que era una cáscara vacía, pero ahora el presidente de ese partido, quiero decir, es Alberto Fernández, el mismo al que ella destrató cuando ejerció y ejerce la presidencia, etcétera. O sea, acá lo que hay es una idea de construir en torno de sí la idea de que ella es una perseguida y que en todo caso, si hay que investigar a un conjunto de personas que exceden a ella. Incluido Nicky Caputo, que efectivamente es uno de los tipos que tiene unas concesiones más importantes, que tiene concesiones, como hablamos acá, del mercado de los carruajes, por ejemplo, por 20 años, cedidas por decreto, sin pasar por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si todo esto pasó durante su gestión y ella está tratando de igualar y embarrar de alguna forma a todos en la obra pública y ve algo turbio, ¿por qué no lo denuncia? Bueno, por eso le hicieron ya una denuncia. Le hicieron una denuncia, sí. Abogado, perdón. Sí, ya una denuncia por encubrimiento, presunto encubrimiento, Paulino, que ha recaído en el Juzgado Federal número 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita. Y no es la única denuncia que ingresó a los tribunales de Comodoro Pi, porque a Comodoro Pi ingresó esta denuncia contra Cristina, por supuesto encubrimiento, pero también, y esto va en consonancia con lo que decía más temprano Javi, ingresó una denuncia contra
el presidente Alberto Fernández y contra Sergio Massa por querer coaccionar al Poder Judicial justamente por las declaraciones que hicieron ayer luego del pedido de condena a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Comodoro Pi ahora ya tiene 2 denuncias, una que está en cabeza de Marcelo Martínez de Giorgi y otra que quedó a cargo de María Eugenia Capuchetti. Bueno, si Martínez de Giorgi tiene los mismos tiempos que Cristina le endilgó a propósito del soterramiento del Sarmiento, la causa seguramente dormirá en los laureles, el sueño de los justos, y quedará archivada en los próximos 5 años. Claro. Bueno, acaba de escribir en Twitter, la política del Twitter, Paulino, Cristina Fernández de Kirchner, de esta manera. Que hoy habló por su canal de YouTube, después de que el tribunal negase la ampliación que no correspondía jurídicamente de la indagatoria que había pedido ayer. Así se expresa la vicepresidente. ¿Qué es el IBC que mencioné durante mi intervención? Es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. En estos mensajes que vas a leer, José López le pide a Caputo que gestione pagos de ese instituto. Muestra, bueno, las capturas y sigue. Es un largo hilo de tweets de Cristina Kirchner. ¿De quién dependía? Y depende el IBC del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién era el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mauricio Macri. ¿Quién era el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires? Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién era el presidente del IBC que recibe órdenes de Caputo? Emilio Basavilbaso. ¿Qué hacía Caputo, un empresario de la construcción, manejando y ordenando pagos del IBC? ¿Viste? Flojitos de papeles cobraron igual, con la tuya, contribuyente. Bueno, menciona una frase. ¿Puedo agregar un dato? Porque ya más allá de todo esto que viene diciendo Cristina a través de su tuit, ayer cuando los fiscales Luciana y Mola pidieron las condenas, también, recordemos y lo contábamos ayer al aire, habían solicitado la extracción de testimonios de varias cuestiones, para varias personas y para varias empresas también. ¿Pero qué pidieron? Hacer una extracción de testimonio, esto es, que se investigue una nueva causa en relación a los posibles ilícitos que puedan derivar de las comunicaciones de José López que aparecieron en su celular. Es decir, que si lo que está diciendo ahora Cristina Fernández de Kirchner es un delito, bueno, eso seguramente se va a investigar en el caso de que el Tribunal Oral Federal número 2 decida hacer esta extracción de testimonio que pide la Fiscalía, y esto va a ocurrir el día que se conozca el veredicto. Como decía Celio, me parece con este hilo de tuit más la intervención de Cristina, está claro que hay un mensaje al círculo rojo en el sentido de decir, si caigo yo, caemos todos. Varios más. Sí. Porque de su prueba no dice nada. Sí. Y respecto a lo que fue la locución de Cristina, nadie va a negar las cualidades discursivas de Cristina. Me parece que fue de las peores alocuciones que le he visto a la vicepresidenta. Por lo nerviosa que estaba. Vos lo dijiste, se la notaba nerviosa, se percibía por momentos angustiada, por momentos incluso hasta desesperada. Levantó mucho el tono de voz. A lo último de su alocución, por supuesto. Bueno, eso suele hacerlo siempre al cierre, ella levanta el tono. Sí, pero estaba distinta hoy, tío. Estaba realmente nerviosa. Sí, nerviosa, se la notaba, ¿no? Nerviosa. Pero es que es la primera. A ver, ¿cómo no vas a estar nerviosa? Perdón, ¿no? Que diga. Es la primera vez que recibe un pedido de condena. Es una vicepresidenta en ejercicio. Por primera vez, un vicepresidente en ejercicio recibe un pedido de condena en nuestro país. Si tenés pruebas para demostrar que lo que se dijo ayer no es cierto, no tendría que haber estado nerviosa, podría haber mostrado esa prueba, cosa que no hizo en el día de hoy, ¿no? Ella, en realidad, lo que había pedido, vos lo explicaste muy bien ayer, Lourdes, era un derecho a defensa. Vos dijiste, hay otros tiempos y eso tiene que ser igual ante la ley para todos. Bueno, ella usó sus redes sociales hoy y el Senado para igualmente hacerlo, pero no aportó nada. Mientras tanto...